Okay, guys, look at that. Let me open the drawing tool here. Okay, this is open here, bro. I mean, it's so good and so bad at the same time, right? Because we have to consider this here, right? Let me expand this a little bit. We have to consider this here, right? As a green bar. So we got violence of DMAs, and this gap is not as big to be considered as a reversal pattern, right? We are not that far from the MAs, and we got follow through in the first bar. So it's okay. We can go short here, right? Yeah. So look what happens here. We start struggling, and we know that we got this space here to bounce up, right? We can touch the bounce levels, the 50%, the 38%, or the 61%. That's the first thing that we need to search for, right? But since I tell you guys, oh, I forgot the translation, bro. Can you Yeah, sure, it's fine, bro. can you Eh, translate this? yeah, totally. Eh, Está comentando Kelvin en este inicio de la gráfica de SQ que debemos, aunque fue una apertura en la gráfica de 2 minutos con una pequeña barra verde, debemos de imaginar y conectar desde el cierre del día anterior hasta la apertura del nuevo mercado la tendencia. En este caso, se hace una barra grande, una barra elefante color rojo. Encontramos después la continuidad, un follow-through, rompiendo la base de la primera barra, y es cuando podemos empezar y entrar en este movimiento. Kelvin marcó que podemos tener espacio para un rebote hacia primero la primera línea de abajo, que es un 33%, la segunda en un 50%, o la última, que puede ser un 60%. Ya cuando hay un cambio más arriba, podría implicarse un cambio de tendencia. There you go, bro. That's right. I'm sorry, bro. Oh, it's fine. Okay, guys. So after we do our first entry, right, we have to start searching in the other time frames to use it as a guideline, right? We have to use it as a guideline, right? So we know that we got the bounce levels upside here. The 200 is totally flat as in the 2 minutes, in the 1 minute, and we got a little divergence here in the 5 minutes. So I was really scary of this play to the downside, right? So I started searching for reversal patterns. And we know what we need here, right? We need to discount the space between the price and the MAs like we did here in the 1 minute, right? And make, let me draw it here, the tilted towers. So at the same time, we discounted the space here and bounced it inside this previous movement. Go on, bro. Lo que comenta Kelvin es que una vez que entramos en la segunda barra, que fuimos en corto, debemos de utilizar las siguientes gráficas en los distintos tiempos precisamente como una guía de nuestras siguientes decisiones. Él comenta que estaba entre cauteloso y temeroso precisamente porque había encontrado demasiada divergencia. Divergencia significa la separación entre el promedio móvil de 8 y de 20 en 1 minuto y en 5 minutos. Entonces, él empezó a buscar de alguna manera el cambio o el reverso de la operación al momento de algún fallo. Entonces, ahí está dibujando en el tiempo de 1 minuto, pone con el recuadro rojo las tilted tower, las torres inclinadas. Dice, ok, en algún momento llegamos a un bajo del día, empieza a reversar un poco, empezamos a descontar el espacio que teníamos con el MA, vuelve a hacer un retroceso dentro de ese mismo movimiento hacia abajo, y es cuando rompe precisamente la tendencia y podemos pensar en ir en el otro sentido. There you go, bro. Yeah, that's right, bro. So after that, we need to start searching for space, right? And keep looking to the responsibility of the other time frames. So since we know that the entry is in the 1 minute, we need to look to the 2 minutes now to see what happens after that. And look at that, we touch it, the divergent 20 MA, right?
And this struggle is here, right? Yeah, that's right. That's right. So we discounted the space here between the price and the MA in the 2-minute chart. So we know that we need another bounce here. And now we go to the 5 minutes and look at what we got here, guys. We got a failure, right? I know that we didn't touch the 20, but it's not totally needed in this situation. And look at the 15 minutes, the 10 minutes, we got a lot of divergence here. It seems like we are holding in the 8MA here with a failure. Can you see that? Right here. Boom. So the reversal is not working anymore. We got a top and tail right off the 8MA here. I know we got flatness above the price, but sometimes it just doesn't work. So we need to keep watching what's happening right now, okay? And we got another failure. One touch, 2 touches, and boom, we failed. Boom, we failed. Here again, can you see that? We're struggling right at the 20. Boom. That's right. Go on, bro. Lo que comenta Kelvin es que una vez que hemos encontrado el segundo fallo después de haber tocado el promedio móvil de 20 en la gráfica de 2 minutos, podemos ir en un cambio de tendencia. ¿Qué significa? Que podemos ir precisamente en largo. Tenemos que buscar ahora los patrones que nos indiquen que podemos seguir hacia adelante en ese proceso dentro de los frames o dentro de las gráficas que están en tiempos más altos. Tenemos que buscar que todo nos vaya dando la guía para tomar las decisiones correctas. Él nos está marcando ahí que una vez que se hace ese movimiento, pudieran existir dos factores, que pudiéramos seguir en corto, porque realmente nunca se rompe la línea de los 2 minutos, justo la que está dibujando ahí, que toca 3 veces el alto, intenta romper y estamos en esa zona teniendo complicaciones para hacer un nuevo alto. Si volteamos a ver el time frame de 5 minutos, el de 15 minutos y el de 10, lo que está sucediendo, por ejemplo, en el de 10 es que está tocando el promedio móvil de 8 y existe un fallo para poder hacer un nuevo alto. Dentro del time frame de 5 minutos existe también un fallo. El único que podría tener cierto promedio móvil de 20, pero en horizontal, estando flat, es el promedio móvil de 15, pero no todas las veces funciona. Entonces, esto significa que el cambio de tendencia no va a suceder o tiene baja probabilidad de que suceda. Entonces, es que debemos de continuar con nuestra tendencia en corto. Yeah, I mean, you know what we need to make a reversal, right? I mean, we need violence. We need the right indication that it's really working. So this and these several failures, it's telling us that new highs are not probable here, you know? So we know that we are holding at the bounce levels, and this is our key. We need violence. So to reverse here, we need to bounce after touching the 20, and boom, making space. So we know that the 5 minutes can start making the same thing. That's the key of the reversal, guys. Space. So look at the 1 minute. We struggle here, and we failed to make space here between the price and the MAs, right? Look at that. Struggle here. We know that it's not a reversal anymore. It's failing right above flatness, right? Go on, bro. Lo que comenta Kelvin aquí es súper importante. Dice que para poder tener un cambio de tendencia necesitamos violencia y espacio. Después de que la acción rebota directamente del promedio móvil de 20, lo que la acción debe de hacer para poder encontrar el camino hacia un cambio de tendencia es precisamente esa violencia que nos indique que va a tener la fuerza y la potencia para ir hacia arriba. Aquí lo que sucede es todo lo opuesto. Rebota en el promedio móvil, baja y existe un fallo para hacer un nuevo bajo. Pero la acción no representa ningún tema con violencia, por el contrario, va haciendo velas muy pequeñas, entonces es precisamente donde debemos de continuar con nuestra tendencia en un short. Yeah, baby. So we know that by this bounce up that we are making a regular trend, right? That's what we got here. It's a regular movement. When we got a lag, and it's not that sharp, right? We got a failure here, but we hold it at the bounce levels, and we broke the lows. Boom, right here.
since now we know that it's a regular trend, and usually regular trends turns into another sharpness movement sometimes, and the most common movement that it makes is the part trend. We start to walk with DMAs like this. Can you see it? Sometimes it's in the 1 minute, sometimes it's in the 2 minutes, but it's pretty clear here. Can you see it? Since here, after breaking the lows, boom, we know that it's a part trend. Because look at how the DMAs are holding the price, and every time we make a new low here, it's making with violence. So boom, we are struggling under flatness, but we broke the lows. Boom, touching the DMAs again. Boom. So every high of this new low that the price produces is a powerful resistance. So if we want to break this, we need to touch the DMAs again, fails to make a new low, and reverse, right? Your turn, bro. Lo que comenta Kelvin aquí es que una vez que la acción ha roto el bajo del día, este movimiento puede tener dos caminos, que se convierte en una tendencia normal o en una tendencia de poder. Una vez que se rompe ese bajo con violencia, precisamente entramos primero en una tendencia regular. La gráfica de 1 minuto, la acción puede ser un poquito más clara porque la acción comienza a bajar. Digo, ahí había dibujado unas líneas Kelvin, pero las quitó, donde baja el precio de la acción, regresa a tocar precisamente el 20 y tenemos violencia y agresividad cada vez que existe ese toque con los promedios móviles. Entonces significa que estamos caminando con los dos promedios al parejo y estamos teniendo siempre violencia. Dentro de la gráfica de aquí de 2 minutos dejó Kelvin que cada vez que el precio toca igualmente el promedio móvil, baja con violencia, hace un nuevo alto y vuelve a bajar con violencia. Para poder romper precisamente esa tendencia, tiene que tocar el 20, bajar y hacer un movimiento hacia arriba con violencia para pensar que podemos cambiar de posición de un corto a ir a un largo. Yeah, so guys, this. Okay, so my target in the movements is to take the first leg. No, is as security. I take the first leg, the first bounce, and if the third movement works, I hold this like forever until I see another reversal. So I take this reversal, and if it doesn't work, I just get out. And this is over for the day, you know? First trade, right here. The second one, the bounce, the 30, and the reversal. And that's over, you know? This is all the market can produce us in one day. And sometimes we don't have this. And I can show you what happens sometimes. Oh. We don't like to trade this, you know? No. So if it's not working, we just need to get out because we got the first leg, the bounce here, broke the highs, took the reversal, and it's not working. Boom, get out. Do you understand that? Talk about this, bro. Tell them. Claro. Kelvin está comentando en esta situación que él toma precisamente este escenario como un ejemplo muy importante del target para él durante el día. Él toma la primera pierna del mismo movimiento hacia abajo. Bro, sorry, could you change first the other graph? There you go. Thank you, bro. Él habla primero de que hay una caída precisamente en una primera pierna, toma el rebote hacia arriba en cualquiera de los niveles de retroceso y finalmente la segunda pierna hacia abajo. Él dice que en la segunda pierna, cuando llega hasta el fondo, él podría quedarse todo el movimiento del día. Ahorita lo está dibujando precisamente. Esa segunda pierna hasta el bajo es precisamente hasta donde él le gustaría quedarse e inclusive jugar el retroceso o el mismo cambio de tendencia. Si no funcionara el cambio de tendencia, dice que para él sería precisamente todo durante el día, porque esto es el movimiento más importante que puede dar una acción
en cualquier situación. La primera pierna, un retroceso y la segunda pierna, que es el movimiento más claro y más poderoso que puede dar una acción durante un día. Dice, tenemos esto que puede ser muy claro o el otro movimiento que puede ser totalmente complejo y que no queremos jugar, que fue cuando mostró la otra gráfica donde SQ está totalmente sideways, que está yendo de un lado a otro nada más. Precisamente esa gráfica. There you go, bro. I'm sorry, bro. It's fine. Okay, guys, so let's talk about this movement, right? Because this is really important for this just separates who's the good trader and who's not, you know, because sometimes you get out too early, sometimes you just miss this, you know. So let's understand how to write this. Okay, so guys, let's say we reverse it here, right? So the first step is to make violence and create space between DMAs. Okay, am I right? Am I right, bro? Yeah, bro, totally. Okay, so that's right. Got the first movement crossing DMAs, so we know that we cannot struggle here anymore and break it to the upside, right? So we need to break the lows and simply follow through it. So we touch it, DMAs here, and boom, it's our first confirmation, okay? We got a little space, we still can bounce here, touch DMAs and keep going. So that's what we got. Touching again, and boom. So every time we make violence of DMAs like this, we can take a deep breath and think about the next move. Okay, so again, we don't have failures here, right? Boom, we don't have failures here. Boom, no failures. Boom, breaking the lows, and right now we got the first bounce fighting this previous movement. Boom. I'll explain about this movement. I'll just let you talk about this previous shit, bro. Come on. Yeah, bro. Lo que comenta Kelvin es precisamente que hay algunas ocasiones en las que no entendemos cómo manejar y cómo estar dentro de un trade durante toda esta tendencia. Él dice aquí desde la primera línea, ok, estamos en un corto, no pudo hacer el movimiento hacia arriba, entramos y reversamos nuestra operación, vamos nuevamente en un corto. Lo que necesitamos ahora es violencia y espacio, como lo hemos estado comentando. Baja la acción y ahora vuelve a intentar tocar el promedio móvil de 8 por primera vez y vuelve a romper el bajo. Vuelve a subir, toca nuevamente el 8 en la gráfica de 2 minutos y vuelve a romper el bajo. Ahí es donde dice Kelvin, ahí ya podemos respirar, podemos estar tranquilos porque ha roto el bajo del día y podemos ahora estar pensando en lo que va a ser la siguiente operación. Dice que vuelve a subir el precio, vuelve a tocar el promedio y tenemos nuevamente violencia y espacio. Sigue rebotando y sigue respetando el precio, el promedio de 8, hasta que llega un punto en el que rompe el bajo del día y precisamente el precio quiere hacer una prueba del último alto que hizo el mismo movimiento. Hasta ahí es donde nos quedamos. There you go, bro. Okay, so let me explain about this reversal movement. Okay, guys, we know that when we want to reverse, right, we need to fight the previous violence that we got of DMAs. This one. We need to fight this, okay? So we need to bounce inside this movement after touching the 20 and fighting this previous movement down here, and we can start breaking it. Okay, so let's talk about this movement up here. We got two different movements, guys. We got the sharp movement. Let's say we got a bounce here, right? We got the weak movement when we make higher lows like this. And here's the difference. This one, we know it's weaker to make the movement up because we are fighting DMAs with failures. So we know it's simply a bounce, guys. So if you got a failure, let's say the 20 is here. If you got a failure at the 20 again, we are going down, right?
This one is different because it's violence, and we are fighting the previous violence down with violence too. So it's more common to see a tilted towers in this movement, okay? So every time we make this, we know that we are breaking up again. Go on, bro. Lo que comenta Kelvin aquí es súper importante y está haciendo más a detalle los dos movimientos que existen en un reverso. En el primero, él está mostrando una caída del precio, pero está mostrando sobre todo violencia en la parte baja para poder hacer una prueba de la potencia del promedio móvil de 20. Comienza el precio a bajar, cae un poquitito, vuelve a tocar el 20, cae otro poco y llega a una zona donde tal vez llega a un nivel de retroceso donde puede levantarse con violencia. Esa es una versión o una parte de los reversos que es muy buena y es normalmente la más común para poder reversar y poder jugar ahora hacia un largo muy bueno. Del otro lado nos pone una zona igualmente donde el precio va cayendo, pero la potencia para regresar es muy baja. Va haciendo nuevos saltos dentro de la zona baja, sube un poco, cae un poquito, vuelve a subir otro poco. Está teniendo mucha dificultad del precio precisamente para poder romper con potencia el promedio móvil. Entonces, en esa segunda versión, lo más factible es que toque el promedio móvil de 20 y nuevamente el precio se vaya para abajo. Entonces, la primera de ellas debe de ser con violencia, tocando el promedio móvil, tal vez hacer las tilted tower o las torres inclinadas y después romper fuertemente con violencia para poder hacer un reverso de nuestra operación en un largo. Yeah, so so much draws. So every time you see this kind of movement in the 2 minutes and in the 1 minute, guys, we know that we are having trouble in the 5 minutes or the 10 minutes or something like that. Okay, because if you want to reverse, we need to make violence. We cannot keep struggling like this, right? So look at that. We know that the first step, let me just select this to show you. The first step is to make space, right? The first one is in the 1 minute. So we need to create space between the price and the MAs here. And look at those failures right above it, right above the 20, and it's totally flat under the price, right? So we know this is a failure, guys. Yeah, I'm not telling that we are not going to reverse to the upside, but this leg is really weaker than a violence against the price. So while we start searching here is a tilted towers, right? After this, let's say even if we know it's weaker, we still can reverse it, but we need something really good here telling us that it's happening. Oh, go on, bro. Lo que comenta Kelvin aquí es que precisamente en la gráfica de 2 y de 1 minuto es en donde debemos de observar las primeras pistas para encontrar espacio y encontrar los patrones para poder ir en largo. Él comenta que en la primera parte de la gráfica de 2 minutos suceden movimientos que van muy cortos, muy pequeños, están existiendo algunos fallos y lo que debemos de buscar ahora dentro de la gráfica de 1 minuto es precisamente que el movimiento pueda generar espacio, pueda generar un poco de divergencia, separación entre los promedios móviles. Como podemos ver en el rectángulo que está en la gráfica de 1 minuto, él está representando ahí la zona donde los precios están teniendo movimientos muy pequeños y en realidad son varios fallos. Inclusive podemos ver que el promedio móvil de 8 y el promedio móvil de 20 están casi en horizontal, están casi flat. Entonces, él dice, con esto a mí no me da la confianza de poder ir en largo, no quiere decir que no voy a hacerlo, pero no es el momento todavía, porque no estoy encontrando ni violencia ni espacio. Entonces, dice, vamos a seguir hacia adelante y seguir monitoreando esto. There you go, bro. Okay, bro, that's right. So we know what we are searching for here, right? So let's say you took this reversal right here, for instance, right? Let's say you took this reversal. What would it do, guys, if you fail right at the 20? Would you reverse here or just wait for the price to kill your profits like this, you know?
So every time we are not making violence against the MAs like this, we have to reverse it back, bro. Right at the failure inside the 20. We cannot mess with these reversals, guys. So if you see it struggling, just reverse it back and wait for something better, right? Go on. Lo que comenta Kelvin es que precisamente hay algunos momentos donde podemos ir en largo, tal vez de forma anticipada, pero dice que podríamos intentarlo al ver o deberíamos de reversar la operación a un corto precisamente donde en este momento no existe tanta violencia y tanta separación, justamente tocando el promedio móvil de 20. Entonces, la línea que pone ahí es precisamente el fallo y debemos de regresar nuestra operación para ir en corto hasta encontrar una zona con más violencia y que pueda romper con más facilidad toda la tendencia que hemos llevado hacia abajo. Yeah, so we know that here that the price changed its average power, right? So we can search for reversals really easier than before. So right here, guys, the tilted towers was not working. It was just canceled, right? So we make new lows. Oh, these drawing tools, guys, Jesus Christ. We made new lows here, and we have to search for another reversal pattern, right? So what we need here, guys, in this flatness, because we are inside the 20 flat, is another failure, touching the 20, failing in the lows like this, and with flatness, okay? So it's a different case now because we don't have the sharpness of the EMAs anymore. Oh, someone is asking something. I have to still be on the operation. Oh no, bro. What I'm saying is that if you are reversing and it's not working, if you're not seeing violence in your play, just give up and get back to the downside or to the upside. You know, don't fight it. Don't stay on something that's not working. It just doesn't make sense, bro. Do you understand it? Oh, I'm sorry. It's Luisa. I called you bro. You're mean, bro. I'm sorry. Okay. So let me search for the best pattern here. Can I translate, bro, the last part you Oh, said? of course. Go on, bro. Lo que está comentando Kelvin ahorita era precisamente que las torres inclinadas o tilted towers nunca funcionaron en esa parte de después de hacer un testeo, una prueba del promedio móvil de 20. Por el contrario, se cancelan y se hace un nuevo bajo en el día. Lo que sucede ahí es precisamente que tenemos que esperar hasta que vuelva a que volvamos a encontrar ese patrón que pueda romper con violencia y con espacio para poder ir en largo. Aquí estaba preguntando Luisa precisamente que si que si debemos de mantener la operación y después quedarnos en una operación en corto. Lo que dice Kelvin es precisamente, no, tenemos que estar precisamente, si alguien quiso entrar en algún momento en largo, debemos de cancelar ese movimiento y quedarnos en el corto hasta encontrar un nuevo patrón que nos indique con confianza que podemos ir en largo. Entonces, al momento de que se rompe el bajo del día, debemos esperar un nuevo, o tal vez una zona donde no exista la posibilidad de hacer un nuevo bajo y poder encontrar violencia y espacio para ir en un largo. Yeah, so guys, you know that now that the price, the deviation has changed, right? We're not under sharpness anymore. We failed this and we are starting to walk sideways, right? So DMAs are really flat now and easier to fight. We don't need the best failures here. We just need failures in the lows like this, and we start searching for the 10 minutes, the 5 minutes, because the play is 100% there, guys. So look at this. We got a failure here in the 5 minutes under flatness. Boom. It's not an entry yet, you know, because the 5 minutes it's not really clear. But look at the 10 minutes, guys. We got several new low failures. This is a tilted towers after the sharpness, right? Let me draw it better. We got the first failure, boom. The second one, boom, take profits, right? And we got a bull 180 here. But
we are not playing the 15 minutes. We need to search for something really good in the 2 minutes or the 1 minute. So look at that here in the 1 minute, guys. Let's see if I can use the arrow, right? Look at this failure under flatness. We touched the 20 with violence. We got failures after this. Boom. So this one should be the first entry. Right here or right here. You choose, because we are under flatness. It's not really hard to play. You can keep trying and building your position. Go on, bro. Lo que comenta Kelvin es que dentro de la gráfica de 2 minutos y de 1 minuto existe precisamente una tendencia lateral donde puede el precio estar moviéndose casi de forma libre arriba y abajo de los promedios móviles, precisamente porque están en horizontal, porque están flat. Tenemos ahora que buscar en ese momento patrones que nos indiquen en las gráficas con tiempos superiores cuál puede ser el momento exacto para poder entrar o poder tomar utilidades en cualquiera de ellos. Aquí él está marcando, por ejemplo, en los 5 minutos no existe tampoco tanta claridad donde podamos tener ese setup o esa trampa para poder nosotros entrar y subirnos en un largo. Pero, sin embargo, en los 15 minutos él observa que existe dificultad para hacer nuevos bajos, ahí existe la posibilidad de entrar, y en la gráfica de 1 minuto corrobora precisamente esa parte donde existe violencia, una barra más grande, donde cambia el promedio de poder del mismo precio. Dice, esta es la primera entrada donde podríamos nosotros subirnos y estar trabajando ahora un largo o precisamente en los fallos tomar algunas nuevas utilidades. Yeah, so this is the last shot in this play, right? So let's say we took this reversal here, okay? Boom. We have to search for a failure anywhere around this previous resistance or the bounce levels of this move, and we don't know if it's a reversal for the day or a simple bounce, and we keep searching for failures. Okay, so we know that this kind of reversals with this average power produces power trends, right? So that's what we got here, guys. We got the first touch in the 20, and boom, making new highs. We touch it again, and boom, make new highs. And every time we touch the MAs, we just keep going, right? The same here in the 1 minute. So boom here, boom here, and we finally discounted the space here, bro. And when we got, I don't have the rest of the movement in the 2 minutes, but I can see it clearly in the 1 minute, bro. Look at the tilted towers here. Boom, it's over. So you cannot just randomly keep killing your plays, bro. We need, in the power trends, you need to discount the space and fails to make a new high, right? Go on, bro. Comenta Kelvin, desde la gráfica de 1 minuto, vamos a imaginar que nosotros hicimos nuestro ingreso a la operación en un reverso para ir en un largo. Él comenta que una vez que hacemos este ingreso a la nueva operación, por lo general se hace una tendencia de poder. ¿Qué significa? Que cada vez que el precio rompe por primera ocasión los promedios móviles, sube, va a regresar al menos un poco a probar los promedios móviles y vuelve a hacer un alto. Vuelve a bajar nuevamente, toca los promedios móviles y sube nuevamente para hacer un nuevo alto. Esta situación se ve totalmente clara en la gráfica de 2 minutos, en la de 1 minuto. Dice que ya no tiene la última parte de la gráfica de los 2 minutos, pero en la gráfica de 1 minuto se alcanza a ver que la operación nuevamente llega a una tendencia lateral donde va arriba y abajo, tal vez acercándose, haciendo unas torres inclinadas en el final. Y precisamente ese es el final de nuestro día, donde se acerca, donde ya no puede hacer un nuevo alto en el día, tomamos la utilidad total de nuestro movimiento. Yeah, we know that. This is everything we can have for one day, guys. Right here. We got the first leg, the first bounce, and we have many ways to bounce here we can make.
double tops or something like that. Let's say we got a double top here, right? Boom, we know that we got a regular trend here, right? So let me draw it this last one better, because usually regular trends produces power trends, and usually the reversals does the same thing. Boom, that's it. There's nothing else, bro. That's all you can get in one day. You won't see making new lows or something like that. And it just doesn't work because the average price here is really cheap. It's not moving anymore. Come on, bro. Comenta Kelvin que esto es precisamente todo el movimiento que podemos tener durante un día. Tenemos una pierna que va hacia abajo, tenemos un rebote que se puede acercar a cualquiera de los niveles de retroceso, hacer un doble techo, o lo que bien escribe ahí Juan Andrés, es un market low number 4, donde no puede hacer precisamente un nuevo alto en el día y va hacia abajo. Lo que dibuja aquí Kelvin es precisamente una tendencia de poder donde el precio va tocando los promedios móviles, baja, nuevamente hace el bajo del día y rompe nuevamente con una fuerza débil. Ya no es la misma de la mañana, que no debamos de esperar precisamente hacer un nuevo bajo o hacer un nuevo alto. Precisamente esto es el movimiento que debemos de esperar durante el día. Yeah, so let's go to the next example. Oh, bro, this one. This is so hard. Yeah, bro. Okay, guys, what I was telling you before is that you can detect when something is not working properly, right? Sometimes for the way the bars are showing up, the average power of the bars. Well, let's say you go long here, right? Okay, I went short here. It's not working. Boom, reversal. Okay, so we need to see the bounce down after our first movement. We got. I think we played this, right? Yeah, we did, bro. Yeah, I guess so, bro. Yeah, Check I don't this know if this reversal. was on Thursday, bro. Yeah, bro. This day I made 6K and a half, right? Yeah, I remember, bro. Yeah, bro. So let's say we played this, right? And we got the new highs. And this is the complete movement, bro. And it happened in like 1 hour and a half, and it's nothing. This kind Yeah. of movement just happens the whole day. So we took this movement here. Let's say we took the bounce too, okay? And the reversal back to the upside. We broke the highs. We got the regular trend here. Boom. So now we need to keep going, bro. Because if we don't, it's not working anymore, you know? So we took the reversal. We got the failure. We got a reversal. And it's not going back. So, bro, inside this movement, you know that it's over, right? Because it's not making new highs. We did everything we could, bro. The first leg, the bounce, the 30, breaking the highs, reversal, it's over. Do you understand that? Yeah, bro, it's a trap. Luisa, I'm sorry. It's a trap. And I didn't play this, so I did everything I could here. But it was totally my fault. Okay, next example, bro. Aquí está comentando Kelvin precisamente que él, bueno, nosotros ya sabemos identificar hacia dónde puede ir la acción, subir a un largo e irse en un corto. Entonces dice, vamos a ver primero la gráfica de un minuto. Vamos a pensar que vamos en un corto. Rompe la primera barra tal vez en un minuto, pero vemos que no tiene continuidad, no hay un follow through. Reversamos la operación para ir a un largo. Vamos hacia arriba, tenemos que esperar ahora que precisamente dentro de la gráfica de 2 minutos la acción tenga un rebote hacia abajo. Hace el retroceso más o menos a un 50%, vuelve a subir la acción, no puede tener
un nuevo alto en el día, dice, ok, voy a reversar, voy en un corto, no puede hacer un bajo, voy ahora un largo nuevamente y hace un nuevo alto durante el día. Dice Kelvin, esto es un poco extraño porque precisamente todo el movimiento que suele pasar durante todo un día lo tuvimos en este día de forma extraordinaria, tal vez en un lapso de una hora. Entonces, una vez que hace una pierna, viene un retroceso y se va hacia arriba rompiendo el alto, es prácticamente toda la entrega o toda la potencia que puede entregar el mercado durante el día. Por eso después el movimiento ya se queda de forma lateral, nada más con promedios móviles horizontales o totalmente planos, y por eso es precisamente que se queda así. Luisa comenta ahí en una parte, ¿esto puede ser tomado como una trampa o la trap zone? La respuesta a esto es un sí, porque hace un nuevo alto, se congrega mucha gente intentando comprar esto, entonces es cuando precisamente se rompe el bajo, se rompe la barra del primer alto, que está haciendo el primer alto, y es que va hacia abajo la acción, y es cuando ya queda en un movimiento lateral, que es prácticamente, es muy difícil estar dentro de este movimiento. There you go, bro. Yeah, I mean, let's talk about this trap here, because guys, when we cross the MAs like this, we know that it's trouble. Okay, so the trap is really better when we do something like that. We are crossing the MAs in the 10 minutes, and we broke the high. So we know this is a fake movement because we got flatness under the price and we are not making space, right? So in the 15 minutes, we got the same thing. We crossed the DMAs, no space, reversing. In the 5 minutes, crossing DMAs, flatness here. Oh, the trap is even more clear, and sometimes it's the only way to play the trap when we are inside the DMAs like this, crossing it, right? I mean, it's really hard to play the traps when we got something like this, you know? It's not a trap. We got the DMAs and they are helping us to move up. Even if we fail here to make a new high with I'll draw better. Here. Even if we fail here, we cannot say this is a reversal because we got the DMAs and boom, Go on, bro. Lo que comenta Kelvin es más a detalle aquí la trampa o la zona de la trampa, que significa precisamente el fallo y la continuidad de hacer un nuevo alto durante el día. Comenta Kelvin que es más sencillo tener esta situación y puede ser un movimiento más en falso cuando estamos teniendo estos cruces precisamente con los promedios móviles, porque se vuelve un movimiento más difícil de sostener y que pueda precisamente ir la acción hacia arriba. La acción aquí en la gráfica de 5 minutos se ve un poco más claro, donde precisamente se hace un alto y de inmediato existe ese Bear 180, ese oso 180 para poder eliminar esa barra haciendo el nuevo alto del día. Entonces, dice que existen dos movimientos. Precisamente esta versión donde está haciendo un nuevo alto del día, haciendo los cruces de los promedios móviles, o esta que él está dibujando ahí arriba de los 15 minutos, donde precisamente eso no se puede considerar como una trampa. ¿Por qué? Porque los promedios móviles están precisamente inclinados o están en un ángulo a 45 grados, y aunque precisamente esté generándose un alto y un fallo durante el mismo movimiento, los promedios móviles están ayudando al que el precio siga subiendo. Ese es el movimiento y la inclinación donde los promedios móviles son más poderosos, así que el precio puede subir, tener un fallo en el nuevo alto, bajar, tocar el promedio móvil, pero aún así tener la potencia para romper con violencia y hacer espacio dentro del mismo precio. Yeah, that's right, bro. Okay, let's see another example here, right? Oh, this one is beautiful. Yeah, beautiful. Oh, come on, bro. So I love movements of the DMAs like this, Well, this one is a little complicated because I really think some guys was reversing it here, and this is just bad, bro. It's not a real failure because we are inside the previous price, right?
So we know that it's not a bounce. The beginning of the movement is after this one. So we go with two shares here. Boom. Okay. Let's say we went short here. So look at that. There's nothing after that. And since you got space and violence, we are far away from the MAs, right? Look at this example here, guys. I love this one. Boom. Violence of the MAs, okay? That's right. So to reverse here, we must fight this first, right? And bounce down here to reverse. Okay, this is the first step. And look what we got here. Again, a weak wall, right? And look at this failure here. Oh my God. This little green bar failure above flatness. So we know that we don't have space in the 1 minute between the price and the MAs. It's not making the deviation. It's not working. In the 2 minutes, we got the same thing, bro. Oh. We got a movement up with failures. I know this is a powerful wall, but we got failures inside of it. So we know that we can break it. It's not that hard to break it down, but we still can think about a reversal. So we need to make several new low failures here to make it work. But look at that. Not even a signal, nothing. There's nothing here, bro. So we broke the lows. And after that, after breaking the lows, we got some kind of a regular trend. Boom, right? So we can start searching for a reversal. Because after that, we started making the deviation of the MAs and it started to be flat, right? Go on, bro. Comenta Kelvin que este fue un movimiento un tanto complicado, precisamente por el costo de la acción y el movimiento que tuvo precisamente en la gráfica de 2 minutos. En la gráfica de 2 minutos podemos observar que existe una vela elefante roja, pero inmediatamente después existe casi un movimiento que fue un oso 180 y que muchas personas pensaron ir en largo en ese movimiento, pero si volteamos a ver la gráfica de 1 minuto, podemos ver que todo se encuentra dentro del mismo patrón. Hace una barra roja elefante, viene el movimiento y en el momento en que se rompe el bajo de la barra roja podemos entrar con 2 lotes e intentar ir ligero en un inicio en esta acción que normalmente suele tener movimientos muy agresivos. Después de entrar en ese movimiento, en la gráfica de 2 minutos, podemos ver que no existe nada que nos indique algún cambio de tendencia, algo que nos preocupe, porque existe solamente violencia y crear espacio. En esa parte baja, y lo que comenta precisamente los dibujos de las dos gráficas es que el precio hace un pequeño alto tocando la gráfica de 1 minuto, tocando el promedio móvil de 8, baja y rompe con agresividad en una barra que es prácticamente como el exhalar del esfuerzo del último movimiento. Tenemos en ese momento que la gráfica va luchando poco a poco precisamente contra esa misma tendencia, sube un poco más, un fallo, sube un poquito más, otro fallo, y lo primero que va a buscar hacer es precisamente el precio, es hacer un testeo, hacer una prueba del último alto que hizo precisamente la acción. Ahí como lo dibuja Kelvin en la gráfica de 1 minuto, en esa misma línea es donde precisamente tiene que tocar, pero tiene que volver a bajar y romper con fuerza hacia arriba. Como no existe tal situación, vemos que el precio de la acción sigue bajando, pero ahora se interna en tantos fallos que vuelve a generar una tendencia normal y vuelve a romper el bajo del día. En la gráfica de 2 minutos vemos que el precio va bajando, y en el momento que se rompe el bajo del día, tenemos que pensar precisamente que existe algún fallo, encontrar ese fallo para poder cambiar y montarnos en un largo. Buscamos que el precio suba, existe tal vez ahí un momento y es ahí hasta donde estamos. There you go, bro. All right. So, oh, look at this movement, bro. Jesus. There's something else. Can you hear me? Yeah, bro, totally.
¿Nos escuchan, señores? Ricardo say no se escucho. Maybe he's Ricardo, ¿no nos escuchas? Todos comentan que sí hay sonido. Yeah, yeah, it's bro, I working. think everyone. Ricardo, tal vez dale un refresh a tu página para que puedas escuchar. Go on, bro. Okay, so we got the same situation here, right? Boom, first leg, bounce up, boom. Same shit here. Boom. So we got a regular trend here, right? We can start searching for a reversal until the bounce levels here if we don't have enough violence, right? Or we can reverse it to break the highs. But we know to reverse it here we need violence, bro. And let's say we touch the 20 here, we got a failure for that. I'll draw it better. Okay, we cross the DMAs, we failed, and boom, we reverse it, right? When it's okay. We already got the space between the price and DMA here, so it's the first bounce, and boom, we went long here. Okay, so look at that, bro. We started struggling above the flatness. We didn't make space in the 1 minute, so we got a failure here, right at the previous highs, and since that we know that it's not working anymore, bro. So we just get out of this and it's over for the day. I know it's pretty much pretty bad, but we don't have enough movement here. We don't have violence, and even if we break the lows again, it's all we have for one day. Okay, go on. Comenta Kelvin en la gráfica de un minuto que precisamente llegamos a un fondo donde existe un fallo en hacer un nuevo bajo y testea precisamente el precio, el promedio móvil de 20. Existe una nueva caída, existe un nuevo fallo y es precisamente cuando nosotros entramos en un largo. Vemos ahí que en la gráfica de 2 minutos y de 1 minuto el precio empieza a subir, pero sin ninguna violencia. Existen barras muy pequeñas, apenas montándose sobre un horizontal promedio móvil de 20 y de 8, no existe tanta potencia. Vemos que en la gráfica de 2 minutos llega precisamente a tocar nuevamente el último alto que hizo el precio y vuelve a fallar. Dice Kelvin que él preferiría más bien que ahí se acabara nuestro movimiento y nuestra práctica del día, precisamente porque aunque pudiera existir que el movimiento vaya hacia abajo o hacia arriba, ya va a ser muy pequeño, va a ser muy corto, porque todo el movimiento y la potencia se concentró agresivamente al inicio del día, entonces es precisamente cuando se quedan ya los movimientos muy pequeños y que tal vez no vale la pena poner en riesgo lo que hemos ganado hasta ese momento. Yeah, that's right. So that's what we got for this stock. Let's go to the next example. Oh my god. Oh, this one. I really want to talk about this one. This one is pretty hard, bro. Yeah. Okay, so guys, look at that. We got the space here, right? Need to draw this red bar every time we start looking to the charts. We need to draw this, so we know we got a beautiful space to bounce up here. Okay, so let's say you went short here. Where is it? Oh, how many scalps, bro? Jesus Christ. Yeah, it was pretty hard to take. So we got the first movement up here. We touched the EMA falling, and we broke the lows here. We can reverse it back. We can reverse it back. I mean, we got many scalps here. If you play like a scalper, you can produce money here. But if you don't, you just go short and wait for the bounce up to realize this. But let's say we reverse it here because we got a beautiful failure, right? Boom, reversal. So we know that we need to go through the 20 first in the 1 minute and create space here, right? So we can make a failure inside of the 2 minutes. But look what we got. We broke the MAs, we busted down, but we failed to make space. So we got flatness here,
and a failure right above DMAs. So, bro, what we can do here? We can go short at this bar 180 after the failure, or you can go short at the confirmation here and re-add here. So it depending on your approach, right? Because the way I like to play is 2 and 3, but some people like to go 2 and 1, 1, 1. You know, I don't like this approach, bro, but it's pretty okay too. So we failed right at the 20, and we got a bear 180. It's clear as fuck, bro. We hold it at the 33% level, and boom. Okay, go on. Comenta aquí Kelvin que siempre debemos hacer una conexión entre el último precio del día anterior con el precio de apertura. Entonces, por eso conectamos y se hace una barra roja elefante, precisamente haciendo esa conexión, y vemos con claridad que podemos tener un retroceso importante del mismo precio. Marca ahí dentro de la gráfica de un minuto que podemos entrar en un corto, que se hace un movimiento ahí complicado para las personas que pueden comprar y vender rápido. Puede ser un buen movimiento porque entramos en un corto, tal vez regresa, existe un fallo, volvemos a entrar en un largo y precisamente en la zona donde existe ese movimiento, justo ahí donde lo que está borrando Kelvin, que entramos para ir a un largo, podemos buscar que el movimiento y el precio empiece a generar con violencia, que empiece a generar algún espacio, pero vemos que por el contrario, el precio se sigue manteniendo en ese mismo rango, vuelve a hacer un testeo, una prueba precisamente a la misma altura en la gráfica de 2 minutos, abajo exactamente cuando toca el promedio móvil de 20, se genera en una zona clave un oso 180, se confirma el mismo movimiento en la gráfica de un minuto, la imposibilidad de hacer un nuevo alto, y es entonces precisamente que sin dudarlo debemos de ir en un corto importante. Dice que algunas personas pueden ir precisamente en un corto tal vez con 2 o 3 lotes, muy lento o poco a poco, y después agregar ante cada fallo tal vez un lote y un lote y un lote. Lo que él recomienda y lo que él dice, mi estilo de juego es entrar fuerte, entrar sólido, fue un reverso, yo voy completo con todo mi potencia de la cuenta, entonces yo voy de inmediato precisamente en el fallo de esa misma barra. Entonces es cuando nos montamos y ahí dentro de la gráfica de un minuto dice, ok, si yo perdí la oportunidad de subirme a este monstruo después del oso 180, tengo ahí nuevamente un nuevo fallo, que es una nueva confirmación, donde sin dudarlo tengo que subirme, o inclusive un fallo más llega a tocar el promedio móvil de 8, vuelve a fallar y es ahí la última oportunidad para subirse a este gran movimiento que tuvo SQ. Okay, so we know here that we got a regular trend, right? Because this draw is, bro. There's. Let me see if I can just erase everything here, bro. I can. Oh, I got the clear key. Oh my god, bro, I'm so dumb. Jesus Christ. Look at that. Oh, I can't believe I did it, bro. I was like erasing one by one. Look at this. Boom. Oh my god, I cannot believe. Okay, bro, I know that we got a regular trend here, right? We need to search this every day, every time we are trading. So boom, we broke the lows. We are inside a regular trend. So let's search for a failure now, right? We got violence of DMAs, violence. Oh, this one is in third string, bro. Look at that. Again. Look at the failures he got here. Oh, bro, I really think some people will try to reverse it here, bro. It's not bad, but look at that. We failed right at the violence. Okay, boom. Violence of DMA again. Oh, look at that, bro. Look at the failures here. Let me just take it. Oh, look at the many failures we got here. Several new low failures. So we can start searching for taking profits. Boom, we got the first one. Oh, we got the second one. That's it. So right now, we touched the 20.
Boom. We discounted the space, right? But look at that. We know that this previous movement here is not making violence of DMAs, right? So this is pretty easy to break up, bro. This is the first step to make this reversal. So we touch the 20 here, and we got a tilted towers. Oh, how can I? Boom. Boom. And here, bro, we cross the DMAs. We know that we don't have enough space here, right? But we got violence. We can struggle inside this movement. And we got a tilted towers in the 1 minute. Look at that. Look, bro, Jesus Christ, this is so clear. How can you don't reverse it here? Boom. So right now, this is what we are searching. Space, violence, right? Not a single failure. It's just working pretty well. And this is the first sign of a reversal, bro. Go on. Comenta Kelvin aquí que estamos viendo o siendo testigos de una tendencia regular. Existe una primera pierna, existe un rebote hacia la zona de retroceso y rompemos el bajo del día. Estamos en ese momento, obviamente, viendo cómo se va desarrollando la acción y estamos precisamente en una tendencia normal. El precio va moviéndose, va acercándose hacia los promedios móviles y de forma lenta, aunque precisamente para SQ es mucho movimiento, no estamos teniendo barras así tan grandes, sino vamos lento y paulatinamente yendo hacia abajo. Llegamos en un momento donde precisamente existen algunos fallos en la gráfica de 2 minutos y de 1 minuto, donde dice, como no son movimientos que tengan tanta potencia, aunque son continuos, no tienen tanta potencia, es muy fácil poder romper esa tendencia. Así que observamos que el precio baja, toca el promedio móvil de 8, existe un fallo después de tocar el promedio móvil de 8 y es precisamente cuando tenemos que buscar subirnos de inmediato a este movimiento porque puede que sea importante y lo fue realmente. Entramos en ese movimiento, empezamos a tener violencia, no espacio en un inicio, pero sí violencia, vuelve a tocar el promedio móvil de 8 y de 20 en la gráfica de 2 minutos, después existen varios fallos en la gráfica de 1 minuto y es cuando tenemos precisamente un movimiento con potencia, con violencia, generando espacio, los promedios móviles caminando continuamente con el precio, generando un poco de divergencia y nada más. Yeah, baby, that's right. So, bro, this one is really, really good because it's even more clear than the others. Boom, first leg, bounce. Boom, reversal, and the failure that right here. So we touch the DMAs here. We got the failures, and let's say you was not considering that the 2 minutes has no failures, and you stop it here. Boom, right? I would stop it here around this movement because I'm sorry, around this one because we don't have enough power to break it up again, you know. Okay, that's it. Do you want to see another example, bro, or what do you Yeah, want? bro, whatever you want, or if you wanna take some questions, I don't know, it's up to you. It's your time. I think it's better, bro, because it's fine. Okay, let me tell him. 20 minutes. Okay. Yeah. Dice Kelvin que con esto considera en términos de conceptos que fue suficiente por el día de hoy y quisiera tomar algunas preguntas de ustedes. Así que, por favor, adelante. Pum, 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 pum. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Does anyone have a question? Kato is saying, how many millions are you gonna get tomorrow, bro? Where's that? Kato. ¿Por cuántos millones vamos? Yeah. How many millions are you gonna make tomorrow?
why it's important, bro? Because in the 1 minute chart, we can see some key bars, that the other time frames are not showing us. So if you got a failure right, I mean, right here, right at the DMAs, sometimes it's better to see if you got divergence or something like that in the 1 minute. Can you see that? We broke the high, we got no follow through, we got flatness under the price. It's pretty clear, bro. You know, but in the 2 minutes, we don't have it yet, and the 1 minute serves as a confirmation. It's the X-ray of the charts here. Yeah. Bro, Aldis is asking if there's anything that you could analyze before the market opens. Yeah, bro, we do this every day. Am I wrong? We are always analyzing the opens 10 minutes before. Aldis comenta Kelvin que sí, precisamente eso es lo que hacemos 10 minutos antes de empezar el mercado todos los días, buscando algunos gaps, algunos movimientos, algo que nos pueda dar indicación de que puede subir o bajar o que no pueda ser tan atractiva la acción. Yeah, when you talk about discounts, you refer to a bar that is immediately eliminated by the opposite color. No, bro, it's a little different. I mean, the discounts that I talk about is when we got DMAs falling like this, and we know that to reverse, we need to discount the space between the price and DMA. So we need to touch the 20 like this. Boom, touch the 20, discounted the space. And now we can bounce down and reverse. Do you understand it? Let me translate that, bro, if you don't mind. Juan Andrés está preguntando a qué se refiere como descontar. Y preguntaba, más bien respondía Kelvin, que precisamente cuando tenemos promedios móviles que están yendo hacia abajo, como en este ejemplo, se encuentra algún momento donde hay espacio, pero la acción y el precio tiene que regresar a hacer un toque o una prueba de qué tan potente es el promedio móvil de 20. Entonces, el reverso, el descontar espacios, precisamente a lo que él dice, es como regresar el precio de la acción, tener un fallo para poder tener potencia y después ir hacia arriba. Yeah. Yeah, bro. That's right. Anything else, guys? Give me your hardest questions. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pide Kelvin sus mejores preguntas complejas. Todo lo que tengan. Oh, thank you so much, Luisa. Thank you for being with us here. When to know that the trading day is done? Bro, when you trade these movements or when you get killed, when you got the first leg, the first bounce down, the next movement, breaking the highs, we know that we got a trend here and the reversal. And if the reversal fails, somewhere around the bounce levels here, you're done. You cannot keep going, bro, because if you play after this, it should be just scalps, because you're not playing trends anymore here. It's not working anymore. Bro, Carlos, he's asking about why it's important to look to the 1 minute chart, bro, if we operate inside the 2 minute chart. Oh, because of the confirmations, bro. Because sometimes you got a signal in the 1 minute, but it's not clear in the 2 minutes. We need this. It's like the key chart, the key time frame to see it clearly inside the movements. It's like the X-ray of the stocks. I know that we got guys. I was talking to my friend. His name is Fabiano, and he's a god on the tape reading. So
this is another X-ray of the charts, and we are going to implement our methods, So it's going to be even better, bro. I'm pretty sure about it. We are going to know when our reversal is real or not, when a bounce is really working. Kelvin está respondiendo a la pregunta de Carlos de por qué es importante observar la gráfica de un minuto cuando operamos en la de dos, y Kelvin le responde que es muy importante ver la gráfica de un minuto porque de alguna manera esta gráfica se convierte en los rayos X de la operación. Es la gráfica donde podemos ver las confirmaciones y los momentos exactos de cuando un movimiento tiene un reverso, cuando está haciendo un rebote, cuando está teniendo algún fallo. Es precisamente la gráfica donde se recarga para poder tomar esas decisiones un poco más finas, para poder ver más a detalle lo que está sucediendo con el precio. Yeah, that's right. Another example of finding a fall through, sure. Yeah. Create a second trend to the bounce levels of the first. Yeah, bro. I mean, we always trade the first bounce because I mean it's a lot of money. Let's see. Let's talk about this one. We got the first leg and the bounce up here. We lost this one, but it's like $1, even more, right, bro? Am I wrong? Yeah, you're right. I mean, Totally. we got everything here. We know that it's going to continue down, but we got a divergence here, but we know that we could take this scalp, bro. It's a lot of money, and we don't need to lose this. If we are good to playing this, why we cannot take it? We should play this, bro. We take the first movement down and the bounce up, and boom, you know. Kelvin está respondiendo ahorita a la pregunta de Juan Andrés acerca de tomar la primera parte o la segunda parte de los movimientos. Kelvin dice, es importante tomar la primera parte, por ejemplo, en esta acción que es skew, porque cae normalmente de forma muy potente y los reversos o los rebotes son muy caros, son muy, muy altos. En este caso fue $1, poquito más de $1. Entonces no podemos esperar a que nos reverse o que nos rebote la acción teniendo una posición en corto porque se hace muy costoso y es mejor jugarlo. Subirnos al movimiento, esperar el rebote, ver el fallo y después reversar nuevamente buscando la segunda pierna. And look at that, bro. We got sharpness. We got the first failure. The second one, boom, profit taken. The third one, boom, profit taken. And we are clear. We took all the movement down and we can play the bounce up. I know I failed to do this, but that's what we should do, bro. That's what I wanna do. I need to change my mind sometimes, bro. Dice Kelvin que en este movimiento precisamente existe un fallo dentro de uno de los movimientos, un segundo fallo, y es cuando debemos de tomar precisamente utilidades o ganancias del movimiento que fuimos en corto. Debemos de buscar siempre jugar todo. Dice que él no lo jugó justo como debería de hacerlo, que hay algunas cosas que él debe de seguir corrigiendo, pero precisamente debemos de estar siempre en la operación. How do you manage your positions? I mean, the size of the entry and when to add to the position. All right, bro. I mean, the right thing to do here is not doing the ads inside the first leg. Let's say here. Okay, we went short here, okay? And we can play this like with 2 shares only. We are playing against the EMAs. So we know that we're still a little far, but right here would be another ad, right? And here we got a profit taken, and boom, we're out. So my size, I take the maximum shares I can use, and I cut it for 5, and I enter with 2 and add 3. So that's how I play. Doesn't matter the weight of my account, if it is 100 or 1 million, doesn't matter. I take the lots and share by 5, and I enter with 2 and add 3. That's how I play. And my reversals, depending on the location, like
inside of bounces like this and failing to make new highs, I go heavy, you know. I just don't go heavy when I want to anticipate my play like this. Let me show you. Let's say I'm going to reverse here, okay? Let's say I want to take this anticipation here. So I reverse here with 2 shares, and we got another confirmation after that, and I go with the rest of the position. But sometimes when it's clear enough, I just go heavy, you know? I go with 5. Any more questions? Aquí está Kelvin respondiendo a la pregunta de Pedro, donde Pedro le pregunta cómo administra o cómo dosifica sus posiciones dentro del mismo trade. Kelvin le comenta que, por ejemplo, en este movimiento de SQ, él buscaría solamente entrar con 2 lotes y nunca hacer o subir nuestra posición dentro de la primera pierna. ¿Por qué? Porque son movimientos muy fuertes, estamos yendo en contra de los promedios móviles y suele ser un riesgo muy alto. Pero él entraría con 2 y en una cuenta de $50,000 él entraría con 2 lotes y posteriormente en confirmación agregaba los siguientes 3 para siempre estar jugando con el total de la cuenta. Dice que hay algunas ocasiones, por ejemplo, cuando el precio rebota y se queda en una zona de una zona de retroceso, tal vez un 50%, o la imposibilidad de hacer un nuevo alto o hacer un nuevo bajo, él busca de inmediatamente hacer el reverso con el total de la cuenta. Él hacía ahí referencia a un movimiento aproximadamente a la mitad de la gráfica, donde dice, ok, aquí se están haciendo movimientos pequeños, se están haciendo movimientos que no me confirman del todo, entonces yo reversaba la operación con 2 lotes y posterior a una confirmación, yo aventaba posteriormente el resto de la cuenta. All right. Bro, Carlos is asking me, what is a failure, bro? What is a He's asking me failure? in private, what is a failure? Could you make an example? Failure to follow through, or Yeah, what kind of failure? probably. That's what he means. Yeah, bro, I got the best example here for you. Look at that. So we touched the 20 here. We discounted the space, right? We bounced it here. We got a tilted towers, and boom, we broke the highs. And look at that. No follow through in this bar. We got the ignition of the reversal, but we had no follow through here, right? So we just reverse it back. It's not working. Boom. This is the failure, Okay, bro. Failure to follow through. We don't have follow through here. We broke the DMAs, but there's no follow through. What's the importance Carlos, of the 60-minute chart? sorry. Bro. Oh, you want to translate this, bro? I'm sorry. Yeah, sure. Sorry, bro. Carlos, Carlos me pregunta en privado qué es un fallo y buscaba un ejemplo y dice Kelvin, aquí tengo el mejor ejemplo para lo que es un fallo. Él había dibujado ahí en esas flechas precisamente que existe el toque del precio en un promedio móvil de 20, baja el precio, no existe movimiento, vuelve a subir, rompe el promedio móvil, pero no existe un follow-through, una continuidad en el precio para poder ir hacia arriba. Por el contrario, el precio cae, rompe esa misma vela y debemos de reversar y tenemos que seguir en un corto. Justo en ese cuadro que acaba de dibujar Kelvin ahora, es ahí donde debemos de ir y quedarnos en nuestra posición en corto, porque no tuvimos continuidad. Eso es un fallo, la imposibilidad de continuar la operación o el movimiento hacia un alto o hacia un bajo. Eso es un fallo, Carlos. Oh, bro, the importance of the 60-minute chart, I mean, it's really important, bro. Because we know, I mean, it's the same importance that as every other time frame, because it's just the most powerful one inside the day, you know? We know when a violence is happening. We know if we are near DMAs or far from DMAs.
I mean, this movement here, this open is pretty clear because we are making violent soft DMAs, right? That's all. And después de bajar la segunda pierna y no supera el bajo anterior, ¿cómo saber si va a seguir bajando? My Do Spanish you is right, understand bro. that? Yeah. Yeah, it's perfect. Did you understand that? That's good. Yeah, of course. Bro, because if you want to break the lows, we need the help of the MAs, you know? That's how we know that. By the violence, by the space. Do you understand that? Let me show it better for you. Right here, bro. We got the help of the MAs here. Boom, you know? There's no reversal signal, so we broke the lows. And if we broke the lows and have follow through, we got a regular trend. I mean, the first leg is really deep, so we know that this bounce is not going any further. I really want to see. I really prefer to see good bounces so we can go deeper. It's pretty clear. Solo se opera una acción, no se puede operar. Bro, sorry. Can I translate that? Oh, go on, bro. I'm sorry. I guess it's important for everyone. Está Kelvin aquí respondiendo a la pregunta de Alex, donde dice Kelvin, ok, si tenemos un movimiento que la primera pierna es potente, tenemos un rebote hacia arriba, pero tenemos además el apoyo de los promedios móviles en inclinación hacia abajo, debemos de estar casi seguros que pudiera romper el bajo del día. Si no existiera precisamente esa posibilidad, tendría que ser un rebote, primero tocar el promedio móvil de 20 y después ir en un reverso. Dice ahí, antes de que borrar esos dibujos, a él le hubiera gustado en este movimiento que tuviera inclusive un rebote más alto, tal vez al 50%, para hacer un nuevo bajo del día aún más profundo. Sorry, bro. All right. It's okay, bro. Bro, Ricardo's question is really good. Solo se opera una acción, no se puede operar dos a la vez. Bro, I mean, we got two choices here, but I'm testing another run. I use it to play two stocks in the price range of $50 and $60, and this way I can use the maximum power of the account in both stocks. You know, I can go with, let's say, in the 100K account, I can use 1K shares in each of them. You know, so I decided to change this because sometimes this kind of stocks are not really good in the price range. They have, let's say they have the 25 cents price range, okay? So we are messing with a 50 cent stocks, like using two stocks, right? So if you enter in both at the same time, you are paying spread 2 times. You are playing with 2 more shares that you use it to, so you can get stopped really quickly, you know. And it's really expensive, so I decided to change it last week for playing just one stock, and then we can choose better stocks, bro. We can play Facebook, Baba, sometimes Apple. We can play the most expensive ones, Microsoft, JPN, and we can choose for a 50-cent price range like this. So we are paying spreads just one time, and we are playing with 2 shares only, you know. And we can, I mean, it changed my games like 100%, bro, because I have more space, more time, and I don't need to pay attention for 2 stocks at the same time. It's way better, you know. Can you explain this, Aquí, bro? yeah, totally, bro. Hey, Kelvin bro, está let me respondiendo tell this. I'm sorry, it's official. I'm not going to play 2 stocks anymore. Oh, that's good, bro. Good choice, in my view. Kelvin está respondiendo aquí a la pregunta de Ricardo, que es una gran pregunta. Y Kelvin está diciendo que antes solía operar 2 acciones al mismo tiempo en un rango de 50 a 60 dólares cada una, con la intención precisamente de poder topar al máximo la cuenta en las 2 acciones, posiblemente tener 10 lotes de cada una.
pero en algunas ocasiones el precio y el mismo spread de cada una de las acciones decía, ok, yo entro en cada una con 2 lotes, tengo que pagar dos spreads en cada una de las operaciones, pero vamos a pensar que las dos comienzan a ir en un negativo. Es más fácil que encuentres un stop del día cuando estás jugando acciones de este calibre y tienes 4 lotes en total abiertos. Entonces dice que él empezó a enfocarse, que esta última semana quiso nada más ver una sola acción para poder estar pagando un solo spread, estar concentrado en una sola. Dice que se sintió muy cómodo, pudo observar mejor, no tuvo tantas distracciones y dice que para él su juego ha cambiado en un 100% esta situación de estar nada más enfocado a una sola. Dice que no piensa regresar a jugar 2 acciones al mismo tiempo y que esto igualmente le ha dado la posibilidad de poder jugar acciones como Facebook, como Apple, como Baba, acciones que normalmente son muy caras, que tienen 50 centavos de movimiento en una sola barra o a veces más, y que eso lo hace sentir muchísimo más cómodo. Yeah, that's right, bro. Any more questions? Mhm. Ricardo, you're welcome, bro. Thank you so much for your question. Do you have in mind risk units to profit taking, for example, risk units? Like to Yeah, bro, I try to extend the trade till I see something really important, but I really want to see my trades producing 3 to 5 times my maximum loss per day. That's why I try to ride the trends. You understand this? Bro, I mean, if you got a 50% accuracy and it's not small, bro, for novices. Uh, and you keep doing like winning 100, 200, and losing 300, you're gonna die, bro. There's no way. So you need to produce 3 to 5 times your maximum loss per day. You know? Yeah, bro. The same for the stops. I mean, if my entry is here, boom, is this bar, my stop is above it. And in this case, maybe my stop in reverse. You cannot. Oh, my stop is 30 cents. Bro, this is just stupid. It doesn't work. Yeah. Aquí Kelvin está respondiendo la pregunta de Juan Andrés, donde Juan Andrés le está preguntando acerca del Risk Unit. El Risk Unit es, en términos conceptuales, nada más el espacio que tú le puedes dar en términos de stop a alguna operación que tú tienes. Vamos a pensar, yo voy a determinar que mi risk unit o mi unidad de riesgo van a ser 30 centavos y yo estoy buscando duplicar o triplicar esa unidad de riesgo cada vez que entro. Dice Kelvin que para él eso solamente es un concepto que inicialmente se toma nada más para los novatos, personas que están iniciando en esta situación. Y precisamente dice, es muy complejo jugar con 30 centavos. Dice, ok, en esta barra, por ejemplo, de SQ, yo entro inmediatamente después de eliminar el bajo de la primera barra. Dice, pero con 30 centavos me va a matar este monstruo. Dice, entonces yo dejo mi stop hasta arriba y en dado caso pensar en hacer un stop y reversar la operación hasta el alto. No son 30 centavos. Dice, no voy a poner un número que sea definido, sino más bien guiarme por lo que está haciendo el movimiento y siempre buscar hacer entre 3 y 5 veces el máximo de pérdida diaria. Vamos a pensar, si tengo $300 de pérdida diaria, el objetivo de Kelvin va a ser tener de profits o de ganancias entre 3 y 5 veces ese valor. Yeah. How to let profits run? Oh, this is pretty hard to answer today, bro, but play with us tomorrow and we'll start discussing this, you know. We just play the trends, right? Okay, guys, any more questions? So
we're done for today. Probably we're done, bro. All right. Guys, thank you so much. It's really good. Gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí. Guys, I promise you that I'm improving myself to be better for you every day. I just want to help you, bro. All of you. Kelvin está diciendo que les agradece muchísimo su presencia, que él está buscando encontrar precisamente la mejor versión de él para ofrecerla a todos ustedes y poderles mostrar un poco más de todo lo que él ha logrado tener de experiencia y conocimiento. Alex, yeah. Cuando se tiene violencia, no es necesario tener las... Yeah, all the time, bro. Because when we are doing violence away from DMAs, we know that it's a fake bar, you know? We need DMAs to help this violence to be true. Alex está respondiendo a tu pregunta y la respuesta es sí, que siempre debes de tener precisamente los promedios móviles a tu favor. Cuando existe alguna barra en contra, es una barra falsa y siempre debes de tener el apoyo de los promedios móviles para cambiar de tendencia. All right. Okay, guys, I'm going. Thank you so much. Bro, thank you very much for your time again. Bro, thank you for your help, bro. I love No, you all, it's fine. guys. My pleasure, bro. Love See you you guys. tomorrow, right? Los queremos. Nos vemos mañana. 10 minutes before the markets open. 10 minutes, bro. 10 minutos antes de que inicie el mercado, estamos conectados aquí nuevamente mañana. Okay, see you guys. Love you all. Love you, bro. Take care, my friend. Take care, bro. Bye-bye. Bye-bye.